Hoy ya estamos en el día 19 del resumen del libro del conflicto de los siglos de Elena G. de White. Hoy veremos una profecía significativa. Te recomiendo leer el capítulo 8 y 9 de Daniel como apoyo al audio de este resumen. Aunque Miller creyó equivocadamente que la purificación del santuario era la tierra y puso fecha a la segunda venida de Cristo, la esperanza fue necesariamente reavivada. En Estados Unidos, Guillermo Miller fue un agricultor íntegro y de corazón recto. Decidió estudiar las Sagradas Escrituras con profundo interés para analizar las aparentes contradicciones que algunos no creyentes le habían señalado. Empezando por el Génesis y leyendo versículo a versículo, Miller estudiaba a la vez que oraba, buscando comprender con la Biblia todo pasaje aparentemente complicado. Estudió de forma especial los libros de Daniel y el Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia, y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. Miller encontró que la venida verdadera y personal de Cristo está claramente enseñada en las Sagradas Escrituras. Leyó cuidadosamente los pasajes bíblicos que describían cómo sería esta venida y qué eventos como la resurrección la acompañarían. Su estudio le hizo llegar a la conclusión de que el periodo fijado para la subsistencia de la tierra en su estado actual estaba por terminar. Otro elemento que llamó poderosamente su atención en relación a la segunda venida de Jesús fue la gran cantidad de cómputos de tiempo o cronologías vinculadas con las profecías bíblicas. Entendió estos periodos de tiempo como tiempos señalados, revelados por Dios a su gente, y concluyó que para el gran evento señalado en la Escritura también debería haber alguna profecía de tiempo. La profecía que parecía revelar con la mayor claridad el tiempo del segundo advenimiento era la de Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Siguiendo la regla que se había impuesto, la de dejar que las Escrituras se interpretasen a sí mismas, Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año, y vio que el periodo de los 2300 días proféticos o años literales se extendía mucho más allá del fin de la era judaica, por lo que el santuario del que estaba hablando no podía ser el de Jerusalén, pues ya había sido destruido. Miller aceptaba la creencia general que entendía que la tierra es el santuario y dedujo, por consiguiente, que la purificación del santuario predicha en Daniel 8:14 representaba la purificación de la tierra con fuego en ocasión de la segunda venida de Cristo. Desconocía que en realidad se refería a la purificación del santuario celestial del que habla el libro de Hebreos. No se puede poner fecha a la segunda venida, según San Marcos 12:32, Mateo 24:26, 2 de Pedro 3:10. Sin embargo, la idea de esa inminente segunda venida promovió un enorme y necesario despertar espiritual. En su fijación por encontrar el momento de la segunda venida, le faltaba encontrar el punto de partida para saber la fecha del retorno de Jesús. Así lo entendía él. Dedicó días y noches a estudiar con empeño las profecías de Daniel. Vio que el profeta no había entendido la visión de las tardes y de las mañanas del capítulo 8, pero que el ángel tenía la misión de hacerle entender esa visión, por lo que comprendió que la profecía de las 70 semanas del capítulo siguiente, en Daniel 9, tendrían relación con la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel capítulo 8. Miller entendió que las 70 semanas de Daniel 9 eran las 490 iniciales de la profecía mayor. Aplicó el principio bíblico de día por año y leyó que el ángel había declarado que las 70 semanas comenzaban con el decreto para reedificar Jerusalén, decreto que se encuentra en el capítulo 7 de Esdras. Los decretos de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes persas, completaban la orden para restaurar y reedificar Jerusalén, de modo que el año que salió la orden final y más completa sería el año del inicio de la profecía bíblica, es decir, 457 a.C. Partiendo de ese año, las 70 semanas o 490 llega hasta el año 34 de nuestra era. La última semana de esa profecía, es decir, los últimos 7 años,
nos marcan acontecimientos muy importantes. El año 27 significaría la aparición del Mesías príncipe. La palabra Mesías significa ungido, y Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en ocasión del bautismo, precisamente el año 27 de nuestra era. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, dice la Biblia. El año 34 de nuestra era coincide con el apedreamiento de Esteban. Es el momento en el que la profecía había indicado que se terminaría el periodo especialmente concedido a los judíos, beneficiando de esta manera a los gentiles con la predicación del Evangelio. A la mitad de la semana, dice la profecía, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. 3 años y medio después del bautismo, exactamente a la mitad de esa semana, según la profecía bíblica, Jesús fue crucificado. Ante este hecho, Elena G. de White dice: con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El cumplimiento exacto de las 70 semanas partiendo del año 457 a.C. y concluyendo en el 34 después de Cristo permite establecer el final de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. El santuario debía ser purificado en 1844. Al empezar a estudiar las Sagradas Escrituras, como lo hizo para probar con solo una revelación de Dios, Miller no tenía la menor idea de que llegaría a la conclusión a que había llegado. Apenas podía él mismo creer los resultados de su investigación, pero las pruebas de la Santa Escritura eran demasiado evidentes y concluyentes para rechazarlas. Era el año 1818 cuando Miller llegó a esta conclusión y su corazón ardía de gozo al pensar que en pocos años habría de ver a Jesús volver. No pudo menos que sentir que era deber suyo impartir a otros la luz que había recibido. Empezó a presentar sus ideas en círculos privados, siempre que se les ofrecía la oportunidad, pero tardó 9 años para exponer su fe en público. Con temblor comenzó a conducir a sus oyentes paso a paso a través de los periodos proféticos hasta el segundo advenimiento de Cristo. Predicaba con tal fervor que despertaba el interés de la gente en los grandes asuntos de la religión. De hecho, le invitaban a predicar en las iglesias protestantes de casi todas las denominaciones. Su predicación, como la de los primeros reformadores, tenía más a convencer el entendimiento y a despertar la conciencia que a excitar las emociones. En 1833, 2 años después de haber empezado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales anunciadas por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento. Jesús había dicho: las estrellas caerían del cielo, San Mateo 24:29. Fue el 13 de noviembre de ese año. Aquella noche todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de forma deslumbradora, desde las 2 de la madrugada hasta plena claridad del día. Así se realizó la última de las señales de su venida, acerca de las cuales Jesús había dicho a sus discípulos: cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Muchos de los que presenciaron la caída de las estrellas la consideraron como un anuncio del juicio venidero. Así fue dirigida la atención del pueblo hacia el cumplimiento de las profecías, y muchos fueron inducidos a hacer caso del aviso del segundo advenimiento. Hombres de saber y de posición social se unieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. A pesar de toda oposición y de las burlas, el interés en el movimiento adventista siguió en aumento. Elena G. de White afirma: como los argumentos basados en los periodos proféticos resultaban irrefutables, los adversarios trataron de prevenir la investigación de ese asunto, enseñando que las profecías estaban selladas. De este modo, los protestantes seguían las huellas de los romanistas. Mientras que la iglesia papal le niega la Biblia al pueblo, las iglesias protestantes aseguraban que parte importante de la palabra sagrada, o sea, la que pone a la vista las verdades de especial aplicación para nuestro tiempo, no podían ser entendidas. En esto contradicen la palabra de Dios, que se afirma: el que lee, entienda. Terminamos este capítulo diciendo: más allá del cómputo profético y la interpretación del evento relacionado con el mismo,
Lo más hermoso fue que los que aceptaron la doctrina del advenimiento vieron la necesidad de arrepentirse y humillarse ante Dios. Nueva vida espiritual se despertó en los creyentes y el Espíritu actuaba con poder entre ellos. La iglesia se estaba preparando para el encuentro con Jesús. Mis amigos, el cumplimiento de esta profecía significativa es el inicio del remanente en la historia final de los tiempos. Una profecía de 2300 tardes y mañana da el surgimiento a una iglesia profética, a un pueblo remanente para el tiempo del fin.